ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental, 11 de la mañana, 38 minutos. Vamos a hablar de un tema que de pronto se nos olvida, lo usamos harto a fin de año a veces, pero se nos olvida que esto es un tema acumulativo y que durante todo el año muchas veces las personas padecen desaliento crónico. Lo hablamos al comenzar, que hoy es lunes. No, en mi caso no es parte del desaliento crónico, solo que no me he sentido bien nada más. Pero hay gente que sí lo padece, y que el día lunes es un tormento para ellos, y es complejo, y es difícil, y se va volviendo una situación constante, cuando obviamente igual hay que levantarse a trabajar porque uno tiene una vida, tiene en algunos casos familia que sostener y un largo etcétera. Y cuando pensamos en las nuevas generaciones que hemos dicho en las últimas ocasiones, están rayando la cancha, no permiten que haya excesos de horarios, por ejemplo, sin pago o sin algún tipo de compensación en horas extra, que por ejemplo tienen súper claro lo que quieren hacer en sus vacaciones, que muchos de ellos se toman años sabáticos y etcétera. También hablamos de un segmento etario que no quieren estudiar ni trabajar. Ni hacer mucho. No. Ahora, ¿por qué? Habrá algunos que ustedes dirán, estos son flojos rematados, no quieren hacer nada. Y puede que sí, pero hay otras personas que cargan detrás otro tipo de cosas que los lleva a esta especie de desaliento crónico. Vamos a conversar hasta ahora con Ninochka Fase, no sé si es así, me corriges por favor, Ninochka, psicóloga organizacional, académica del Magíster en Dirección de Empresas Executive de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Buen día, Sandra, buen día, Cristian, muy bien, ¿cómo están ustedes? Aquí pues súper atento a esto que ya da algunas cifras. Un 60% tenemos acá en la pauta de los ninis, que así se les denominó a los que ni trabajaban ni estudiaban. Se mantienen inactivos. Estamos hablando de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Una cifra que ha estado bien sostenida durante el último tiempo, pero que preocupa particularmente cuando uno se da cuenta que casi un 15% de ellos no tienen interés ni en ser estudiante ni en tener un trabajo. O sea, porque uno dirá, bueno, el desempleo está alto, cuesta estudiar, el financiamiento hay un largo, etcétera. Pero una cosa es no poder y otra cosa es no querer o no tener interés. Como dices tú, no tener ningún interés y estos son más o menos un 15% de estos jóvenes que no quieren, no les interesa ni estudiar ni trabajar. Y esto responde a muchas realidades, ¿no? Porque no todas las realidades son iguales, pero por otro lado también es algo estructural porque se da en un porcentaje bastante grande de la población en este grupo etario. Y yo te diría que muchos de ellos tienen esta desesperanza aprendida. Tú mencionabas al inicio, estamos lunes, sí. Los lunes mucha gente no se quiere levantar porque están en trabajos donde de pronto no tienen ninguna satisfacción, trabajos donde que tienen que hacerlo porque hay que pagar las cuentas. Y estos jóvenes, entre 15 y 20 y tantos años, esto es lo que ven. Y dicen, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Yo no quiero levantarme todos los días temprano para ir a esforzarme e ir a trabajar para que no cambie nada en mi vida, para que nada mejore, para que todo siga igual, solamente que con más esfuerzo. Entonces tienen esta desesperanza, ¿no? Que la expectativa es, me voy a esforzar para nada, ¿sí? Y pensemos también que la mayoría de estos ninis vienen de los quintiles más bajos, ¿no? Porque uno diría de pronto, bueno, la gente que tiene más dinero y los mantienen en su casa y están súper cómodos, en una casa cómoda sin hacer nada, pero no es la realidad. La realidad es que normalmente vienen de los quintiles más bajos. Porque seguramente lo que ocurre es que ven que sus papás se esfuerzan, trabajan, pero igual no tienen ningún bienestar. Hay un tema que excede, por supuesto, este rango de estudio en Ninochka, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que se irradia hacia abajo también. Es como, claro, ese desaliento, bueno, pues si miráis para arriba y se pasan quejando todo el día también, y a veces con mucha razón, por supuesto, ¿no? Se aprende a veces. Claro, entonces ven que se quejan, ven que igual no alcanza, ven que se esfuerzan un montón y no hay una retribución.
¿sí? Y no se dan cuenta que de pronto también hay muchas oportunidades, pero su entorno no se las está mostrando, ¿sí? Justamente estamos en una época, ocurre que cuando uno está en un entorno empobrecido, estamos hablando de los quintiles más bajos, usualmente ahí la posibilidad de un estudio formal es bajo, sí, es verdad, porque puede ser caro, ¿no? Pero por otro lado, voy por partes. Por un lado, cuando uno está en un entorno de este tipo, uno ve que hay pocas oportunidades porque el entorno no te muestra esas oportunidades, o las oportunidades uno las percibe que son como para otros. Esas oportunidades están para la gente que tiene más dinero y que puede pagar estudios formales, ¿sí? Y además no tengo redes, no tengo quien me ayude a conseguir un trabajo. Entonces empiezan a percibir todo de una manera negativa y poco esperanzadora. Pero por otro lado, estamos en una época en la cual hay mucha oferta de estudio gratuito. Claro. Ahí uno entra a internet y uno encuentra, Coursera, un montón de páginas donde uno puede aprender competencias, sobre todo competencias digitales, de manera gratuita. Y justamente estas competencias amplían estos márgenes de maniobra que uno puede tener, porque valgan verdades, si bien normalmente uno piensa que cuando uno estudia tiene mayores oportunidades, pero igual los márgenes de maniobra históricamente se ven un poco cerrados, o los márgenes se ven más pequeños según el origen que uno tenga, el origen socioeconómico, sociocultural, producto de las redes, producto de la educación inicial, producto del cómo uno habla, por ejemplo. Claro. También te puede cerrar o abrir puertas. Y Oscar, perdona que te interrumpa. Dime. Pero precisamente en ese punto, ¿tiene que ver entonces con las pocas expectativas también, alguna parte de esto, con las pocas expectativas de futuro que tienen precisamente estos jóvenes más vulnerables, que sienten que a lo mejor no van a tener grandes opciones en un trabajo de desarrollo porque a lo mejor no tienen currículum, no tienen experiencia, no tienen los estudios y tampoco tienen opciones de poder estudiar, desarrollarse? Claro, y además ven que tienen un capital social bastante limitado, que no les abre muchas puertas, pero por otro lado, todas estas puertas se pueden ver abiertas si ellos empiezan y de pronto esto es algo que no están viendo, empiezan a adquirir competencias que lo pueden hacer, como te digo, de manera gratuita, que les pueden abrir estas puertas, porque en este momento, en la realidad en la que estamos ahora, hay muchas competencias digitales donde no tienes expertos porque son competencias nuevas. Entonces, si ellos van adquiriendo estas competencias nuevas, estas competencias técnicas, tecnológicas nuevas, que lo pueden hacer, como te digo, de manera gratuita, entonces ahí tienen, por ejemplo, una opción. Claro, ¿sí? Una de las tantas opciones que existen, pero, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado, también si vemos este fenómeno, si lo dividimos en género, ¿no? También vemos que son las mujeres las más afectadas. O sea, la mayoría de las mujeres, de esta población que no está haciendo nada en este momento, la mayoría de ellas son mujeres. Un 55%. Porque acá también, exactamente. Porque ahí también se dan otras realidades. Por ejemplo, normalmente se elige como cuidadora de alguien enfermo en la casa o de los niños más pequeños a la hija, no al hijo, claro, ¿no? O también embarazos adolescentes. Entonces, normalmente ahí la mujer es la que se ve más perjudicada. Brechas salariales. También las brechas salariales, de pronto si entro a trabajar me van a pagar muy poco, entonces claro, mejor me quedo en la casa. Como familia también se puede tomar la decisión mejor dejemos que el chico se quede en la casa o que la chica se quede en la casa. Y por otro lado, también cuando uno ve casos individuales, que he visto algunos en la práctica clínica que también tengo, pasa que a veces en el colegio han recibido bullying, entonces luego terminan el colegio y dicen no, ir a estudiar cualquier cosa es volverme a exponer, entonces mejor me quedo en la casa. Y si voy a trabajar a algún sitio, además de que me van a pagar poco, me voy a exponer, porque las situaciones sociales, grupales, se vuelven muy ansiógenas. Claro. Y ante todo esto que estamos hablando, ¿no?
Estoy pensando si socialmente nosotros nos hemos tomado en cuenta esto, más allá de la data, que es súper importante. Si lo hemos tomado desde el punto de vista de política pública, no hemos tomado desde el punto de vista educativo, no hemos tomado desde el punto de vista familiar, no sé, o simplemente es un fenómeno que de pronto no hemos abordado de la manera como podríamos, o deberíamos incluso. Yo creo que si bien se discute sobre el tema y cada cierto tiempo vuelve a surgir el tema, ¿no? ¿Cuántos ninis hay demasiados, ha cambiado, no ha cambiado, han aumentado, no ha aumentado? De pronto como política pública se está haciendo poco. Cuando se hacen investigaciones al respecto, eso sí se ha investigado mucho en el mundo académico, digamos, ¿por qué ocurre esto? Se ve que una de las cosas que más pesa es el capital social. El capital social es la educación que tienen los padres, principalmente la madre. Entonces, si uno ve el mundo laboral hoy en día, normalmente en las familias quien se queda en la casa es la mujer, es la madre, ¿no? Y justamente ella es la que da el ejemplo, es la que influye en que luego el chico quiere estudiar o no quiere estudiar. Bueno, entonces como política pública, algo importante sería favorecer el trabajo femenino. Sí, claro. Claro. Porque son las que van a influir en lo que hagan luego los hijos. Están mayoritariamente a cargo de las crianzas todavía las mujeres, si bien cada vez ha ido ganando más terreno la idea muy bonita y muy correcta por lo demás, de que es la familia la que finalmente tiene que estar ahí a cargo, ¿no? Estamos conversando con Ninosca Fasque, psicóloga organizacional, académica del Magíster en Dirección de Empresas del Executive de la Universidad Mayor, a propósito de este desaliento crónico que mencionábamos, Ninosca, pero vámonos también al otro lado, ¿no? A jóvenes que probablemente tengan los recursos, tengan las posibilidades, pero también hay una representación porque no quieren seguir estudiando o no quieren seguir trabajando. A lo mejor tienen la posibilidad de tomarse un año sabático, claro, quieren irse de viaje, claro, quieren vivir otras experiencias, digamos, antes, que uno lo ve reflejado también en ese sector, en ese segmento, con el retrasar el matrimonio, el retrasar el tener hijos o el irse a proyectos personales, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos un 6% que, digamos, vienen del quintil superior. También hay un porcentaje de jóvenes que tienen la oportunidad de hacerlo, y la verdad que a mí me parece que si se tiene la oportunidad de atrasar el inicio de la elección de carrera, es algo bueno, siempre y cuando en ese tiempo se esté haciendo algo productivo, ¿sí? Porque muchas veces se equivocan los chicos a la hora de elegir carrera porque tienen que elegirla muy jóvenes. Entonces, tener un poco más de experiencia de vida, me parece que incluso puede ser, como te digo, positivo, pero siempre y cuando se esté haciendo algo y no estén en la casa viendo tele o viendo redes sociales, claro, que es bastante improductivo. Por otro lado, también me parece que los jóvenes, mencionaste también que ahora son más exigentes en cuanto a su vida dentro personal, del trabajo. Perdón que te interrumpa, pero para graficarlo, es como que a nosotros nos criaron con que no, uno tiene que trabajar para poder vivir, y ellos quieren vivir y trabajar. O sea, no, era al revés. Nosotros vivíamos para trabajar y ellos quieren trabajar para vivir. Exactamente, ellos ponen el trabajo al servicio de su vida personal y no al revés. Tal cual. Sí, y esto es algo que me parece que los mayores, me parece buenísimo que lo aprendamos de los más jóvenes, o sea, valorar más lo que es la calidad de vida. Yo te aseguro que si la mayoría de personas pensase que no tiene por qué permitir que se les falte el respeto, o no tiene por qué permitir que se abuse de ellos, ni que se les llame un domingo en la tarde para pedirles algo, no hubiese sido ni siquiera necesario hacer la ley Karim, porque la gente se hubiese autogestionado. Mira. O sea, a mí me parece buenísimo que la gente sea lo suficientemente asertiva, que los trabajadores sean lo suficientemente asertivos como para decir no estoy dispuesto a trabajar más de la cuenta si no es porque yo decido hacer esas horas extras porque me conviene. Entonces son mucho más conscientes de sus derechos y cuidan mucho más su calidad de vida. Eso me parece buenísimo. Eso me parece genial. Sí, son algunas cosas que hay que aprender también de esas nuevas generaciones. Sí, tal cual, porque estaba pensando en esa imagen, ¿no? Positiva que también viene desde las nuevas generaciones, y también la imagen de pronto de las generaciones más grandes que no siempre son positivas. O sea, el hecho de estar permanentemente con esa cosa media rumiante, media quejumbrosa y todo, no es un buen aliciente para nadie, creo yo, ¿no?
Si tú miras a la gente grande que se queja todo el día de todo, tú decís, bueno, ¿y para qué? Pues? O sea. Claro, pasa mucho que las conversaciones en las casas son ¿y qué tal te fue hoy día en el trabajo? Sí. Bueno, pésimo, porque mi jefe, porque los compañeros, son porque otros jefes, otro jefe, no los nuestros, pero sí, pasa. Entonces, y esto es lo que ven los más chicos. Obvio. Entonces algunos deciden, no me quiero meter a este mundo, por lo tanto no quiero trabajar, y otros, bueno, sí, me quiero meter a este mundo, pero con mis reglas, sin permitir que me pase lo que veo que les estuvieron pasando a mis papás, que tenían jefes abusivos y lo permitían, ¿no? Porque de pronto la gente mayor, la gente de mi generación, porque yo estoy entre la gente mayor, nos enseñaron un poco que hay que trabajar, hay que aguantarse, hay que dar el 110%, aunque la retribución sea poca, porque así es la vida, porque el trabajo no es para disfrutar. Hoy en día los chicos piensan que el trabajo sí es para disfrutar, lo cual me parece maravilloso. Creo que nos han enseñado mucho y me parece que ojalá que la gente se preocupe más y ojalá cada vez más de su propio bienestar, no solamente que esperen que la empresa se encargue de su bienestar, sino que ellos lo cuiden, ellos lo propongan, ellos sean más asertivos y sepan poner límites. Eso me parece que es buenísimo y que también se está dando cada vez más. Ya ahora de pronto vemos el tema de la pandemia bastante lejano, pero si recuerdas que cuando a finales de la pandemia, inicios del 2022 que se empezó a abrir todo, la gente empezó a renunciar muchísimo, había la gran renuncia, renunciaban a sus trabajos porque empezaron a valorar más su calidad de vida. Y esto me parece que es una actitud que ha quedado y que ojalá que se mantenga, que las personas se están preocupando más por su calidad de vida. Ahora que ojalá que esta preocupación por la propia calidad de vida sea hacer algo al respecto en el trabajo, buscar un trabajo mejor, buscar un trabajo que me satisfaga más y no, ya que estoy preocupándome de mi calidad de vida, me quedo en la casa sin hacer nada, ¿no? Porque eso tampoco es calidad de vida. Claro. Bueno, tiene que ver, como lo hablábamos también, con las expectativas que se puedan tener de futuro, con las ideas que se instalan, con la cultura de un país, la mirada de un país, que eso parece súper interesante porque a veces nos es bastante simple decir, no, pero es que estos cabros no quieren hacer nada, las nuevas generaciones no están ni ahí, que los hemos instalado en décadas, ¿no? Y afectando a distintas generaciones, pero de pronto como sociedad también tenemos que hacernos cargo y como Estado también deben haber políticas públicas que empujen a que ellos mismos sientan que hay futuro, que hay posibilidades. O sea, hay un cambio cultural y estructural de fondo. Definitivamente uno no se motiva a hacer algo si no hay una expectativa. ¿Sí? Si yo creo que voy a esforzarme para hacer algo, pero ¿qué es lo que voy a ganar? Si lo que voy a ganar es mínimo, muy poco o nada, entonces no hay motivación. Y sin motivación no hay acción, no hay un motivo para la acción. Y esto es lo que creo que es necesario que se le entregue a los jóvenes, un motivo para la acción. Y claro, yo mencioné hace poco a la familia, que es justamente este capital social que lo puede hacer, pero la familia también es un producto del entorno. Sí, pues sí. Como sociedad, ¿qué les estamos ofreciendo? Claro. Es un tema que claramente no hay que simplificar, pero que tenemos que tener en la mira, tenemos que conversarlo, tenemos que aprender y tenemos que hacernos cargo, sobre todo a nivel personal, a nivel social, a nivel estatal, y por eso queríamos conversarlo el día de hoy, porque da cuenta también de situaciones que dañan la salud mental, si no se trata solo de simplificarlo, como decíamos, diciendo que es flojera, falta de ganas, no es comodidad. Claro. En algunos casos probablemente sí, puede haber, pero hay una gran mayoría en la que no. Hay una gran mayoría en la que lo que hay detrás es una distimia, es una depresión. La desesperanza aprendida se asocia a procesos de depresión. Entonces de pronto uno dice que esa persona es floja, duerme todo el día, pero de pronto lo que tiene es una gran depresión. Seguro. Mira, Ninuska, qué interesante lo que tú dices, porque te voy a leer un par de mensajes que llegaron en este ratito, ¿no? Dice, Janet, por ejemplo, es muy angustiante ver, porque son distintos, por eso te los voy a leer juntos, es muy angustiante ver a mi hijo mayor de 23 años que ha tenido todas las opciones de estudiar donde quiera, incluso elegir otro país, oportunidad que yo no tuve, y no hay caso. No, como que no tuviera motivación por nada. Eso dice Janet.
Y Rodrigo, de Santiago, dice, en el caso mío yo elegí mal mi carrera y me arrepiento toda la vida. Eso de que una carrera no define tu futuro se da en algunos casos, en algunos pocos casos de éxito. Eso es una quimera darlo por sentado, que son realidades dispares, pero que nos sirven para la conversación. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de haber elegido mal la carrera no es raro, ¿sí? Porque como en algún momento mencionamos, uno elige muy joven su carrera, pero igual es un aprendizaje que uno ha ido teniendo, es un conocimiento que uno va poniendo en su mochila y uno puede cambiar el rumbo también. Uno no necesariamente porque uno estudió algo en un primer momento tiene que hacer eso por el resto de su vida, puede también reinventarse. Hay gente que se reinventa 2, 3 veces a lo largo de su vida y está bien. ¿Sí? Uh-huh. Solamente que uno lo hace con más recursos técnicos, con más competencias, con más conocimiento de un área diferente y se puede reinventar, ¿por qué no? No creo que uno tenga que sentir o interpretar que ya tiene que su carrera es una sentencia, ¿sí? Sino es un conocimiento más que tiene, que de pronto no tengo ganas de aplicarlo en el trabajo, pero me puedo dedicar a otra cosa. No sé, alguien que es veterinario y de pronto se dedica a el área comercial de un laboratorio. Está haciendo otra cosa, algo diferente, ¿sí? ¿Cómo puedo utilizar estas competencias que adquirí para hacer algo que me satisfaga más? ¿Qué competencias me faltan para hacer esto que me satisfaga más y adquirir esas competencias? Entonces, no tomar la carrera como una sentencia, por un lado. Y por otro lado, el papá o la mamá que menciona que su hijo ha tenido muchas oportunidades pero que no se motiva, de pronto averiguar qué es lo que motivaría a esa persona. Claro. ¿Cuál podría ser el motivo para que él tome alguna acción o ella tome alguna acción? De pronto no nos estamos conectando con las motivaciones de nuestros hijos, sino que pretendemos que tengan nuestras motivaciones. ¿Cómo no le motiva a él esto o aquello? Pero de pronto tiene otras y hay que conocerlas. Y a veces unas cuantas conversaciones con un psicólogo, con un coach, pueden ayudar porque a veces el mismo chico no sabe, no se le ocurre qué le puede motivar porque no tiene suficiente experiencia de vida, ¿no? O sea, uno le pregunta, ¿qué te gusta? Bueno, no conozco tanto. Si yo te pregunto cuál es tu plato favorito de la comida de Bangladesh, seguramente no me vas a poder responder porque no la conoces. Entonces, primero tienes que conocerla para saber cuál es la que te va a encantar. Y lo mismo pasa con muchos jóvenes. Lo único que conocen de la vida adulta es lo que ven en su casa. Y eso no es todo, hay mucho más. Sí, pues entonces de pronto mostrarles más. Efectivamente, a veces pasa eso que no sé, pues los chicos a lo mejor sienten que no se pudieron dedicar a lo que quisieron siempre y se deprimen, ¿no? En nuestra época, cuando uno no se dedicaba a lo que siempre quería, tenía que buscar rápidamente otra cosa y pensar qué iba a hacer con el futuro. Hoy día las expectativas sociales son otras, hay que de pronto acompañarlo, porque a lo mejor se pueden enamorar en el proceso de lo que a lo mejor están haciendo y sí le encuentran un sentido, pero entender por qué están desmotivados o por qué esta falta de interés también es súper relevante, porque simplemente puede que no estén bien, aunque por fuera parezca que sí. Nicole Cafase, psicóloga organizacional académica del Magíster en Dirección de Empresas del Executive de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que les sirva a la gente para encontrar su propio bienestar. De todas maneras, y recordar que este y todos los capítulos de Salud Mental en el Ciudadano ADN quedan disponibles en nuestras plataformas digitales para que ustedes vayan y lo puedan escuchar y reflexionar y ojalá conversar también con la familia. Gracias. Gracias. A ustedes, hasta luego. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.